Descubrí el increíble secreto oculto de mi esposo tras su muerte, revelado en su casa prohibida. La luz de la mañana se filtraba tímidamente por las cortinas de su pequeño apartamento en Ciudad Juárez, donde cada rincón parecía susurrar el nombre de Tomás. Ana no podía dejar de sentirlo, su presencia era tan palpable y a la vez tan dolorosa. Desde aquel trágico accidente, el aire se había vuelto pesado, como si cada aliento le recordara la pérdida. Luchaba por aclarar su mente, pero la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. Hoy se había decidido a limpiar, a deshacerse de los objetos que tanto sufrimiento le traían. Sin embargo, una inquietud la mantuvo en alerta. ¿Realmente podría enfrentarse a todo lo que había dejado atrás? Mientras sacaba cajas viejas, su mirada se posó en un armario que había pasado desapercibido. La curiosidad empezó a picar su conciencia. Se acercó despacio y con manos temblorosas lo abrió. Lo que encontró sacudió su mundo. Un diminuto estudio lleno de lienzos, pinceles y cartas. Todo pertenecía a Tomás, pero nunca había sabido de este lado de él. Las pinturas, vibrantes y llenas de pasión, parecían contar historias que ella nunca había escuchado. ¿Por qué había mantenido todo en secreto? La traición del silencio la inundó. ¿Cómo pudo crear un mundo tan hermoso a espaldas de ella? Cada obra era una ventana a su alma, un grito reprimido que surcaba la oscuridad. Ana se sintió ahogada por la mezcla de orgullo e indignación. Tomás había escondido una parte vital de su ser y ahora ella, en medio de este descubrimiento, se veía atrapada entre el reconocimiento del talento de su esposo y la frustración por las sombras que habían crecido entre ellos. ¿Acaso el miedo al juicio lo había llevado a ocultar su verdadero yo? El nudo en su garganta se intensificó. Mientras indagaba más a fondo, las cartas revelaban anhelos y sueños, su deseo de ser artista, el anhelo de un futuro mejor para ellos. Ana se daba cuenta de que Tomás no había encontrado solo el miedo en su vida, sino también el compromiso de construir una mejor. Esa lucha resonaba en su propio corazón, en su propia batalla diaria. Pero, ¿por qué no había compartido estas luchas con ella? La mente de Ana giraba como una montaña rusa, su respiración irregular. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La realidad de su pérdida y las verdades ocultas la envolvían como una tormenta. Las cartas no solo hablaban del pasado, sino también de un futuro que ya no existiría. Ana comenzó a preguntarse si lograría liberar su voz como su esposo nunca pudo. La expectativa y el miedo se convertían en una batalla interna que la desgastaba. La lucha por ser escuchada en un mundo que ignora lo valioso que se encuentra en los rincones más olvidados crecía en su corazón. ¿Podría levantarse como una voz de su legado o caería atrapada en la misma trampa de silencio en la que él había quedado atrapado? Mientras se sentía empujada hacia una decisión que podría cambiarlo todo, el dolor se mezclaba con una determinación que no comprendía del todo. La exhibición que le estaba esperando, el último susurro que podría dar vida a Tomás, comenzaba a convertirse en un peso insoportable. De repente, la pregunta que más la atormentaba emergió, pero esta vez con una ferocidad inquebrantable. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el miedo a fracasar? ¿O sería su lucha una sombra más que la arropase? Ana sabía que su corazón tenía la respuesta, pero la incertidumbre la mantenía al borde del abismo. Ana respiró profundamente, tratando de calmar la tempestad de emociones que la invadía. Aquello que había descubierto sobre Tomás no era solo un legado artístico, era un espejo que reflejaba su propia vida y sus propios temores. La revelación de sus secretos revelaba más de un artista perdido. Ella también era una soñadora atrapada en una rutina que la asfixiaba.
¿Cuántas veces había dejado de lado sus propias aspiraciones? Había postergado su carrera como diseñadora gráfica, por lo que creía que era de estabilidad de su hogar. ¿Cuánto había sacrificado sin darse cuenta? Mientras revisaba cada pintura, una idea nació en su mente, despertando una chispa que había estado apagada por demasiado tiempo. Decidió que la exhibición no sería solo un homenaje a Tomás, sería su propia reivindicación. Se imaginó a sí misma de pie en medio de las obras de su esposo, compartiendo sus pensamientos, abrazando su creatividad y revelando a otros lo que había dormido durante años en su interior. Pero, para lograrlo, necesitaba confrontar directamente sus miedos, el miedo al rechazo, a la crítica, a pecar de la misma timidez que Tomás había osado soportar. A partir de ese momento, Ana se comprometió a dedicar cada momento libre a retomar su arte. Renunciar a la autocompasión sería su primer paso. Aquellas cartas que había leído se convertirían en un faro de luz que la guiara hacia un nuevo camino. Empezaría a crear, a experimentar un lado de ella que había relegado por completo. Moviendo los lienzos de Tomás a un lado, Ana encontró un viejo caballete y una paleta desgastada en el fondo de una caja. No habían sido tocados en años, pero su presencia era un recordatorio tangible de su pasión olvidada. Se arrodilló junto al caballete, los dedos ansiosos por sumergirse en la pintura, pero en lugar de lanzarse directamente a pintar, la mezcla de colores, sus pensamientos se dieron lugar a dudas, a la crítica interna que siempre la había acompañado. ¿Estaría condenada a fracasar como él, atrapada en sus miedos y sus sombras? Su mente corrió de un lado a otro, enfrentando la posibilidad de un fracaso aún mayor que el silencio. Pero no podía ceder al miedo, no ahora que había encontrado este nuevo impulso. Comenzó a bocetar, a dejar fluir su creatividad sin presiones ni expectativas. Sin embargo, una tirantez aún persistía en su pecho. Una parte de ella seguía anclada al pasado. La idea de mostrar algo de su obra a amigos cercanos la aterraba, pero debía hacerlo. La primera semana se convirtió en un refugio de autorreflexión y experimentación, en el que su arte comenzó a cobrar vida. Cada trazo era una catarsis, cada color una libertad recién descubierta. Poco a poco, el caballete se cubría de obras que reflejaban sus miedos, su dolor y, sobre todo, su renacer. Finalmente, decidió que necesitaba compañeros que la apoyaran, personas que pudieran ver su evolución y brindarle esa retroalimentación que tanto le resultaba aterradora. Recopiló su valentía y envió un mensaje a un grupo de artistas locales, invitándolos a su casa para una muestra privada de su trabajo inspirado en las cartas de Tomás. Por fin, estaba lista para enfrentar el mundo. Esa noche, mientras preparaba las piezas, una reflexión inquietante atravesó su mente. El temor al juicio nunca desaparecería del todo, pero la pasión bien vale la pena el riesgo. Ana se miró al espejo, reconociendo que había dado el primer paso hacia una nueva vida. Sin embargo, lo que no sabía era que una revelación sobre el destino de Tomás aún aguardaba. La noche de la exhibición, un viejo amigo de su esposo aparecería en escena, portando secretos que cambiarían para siempre la narrativa de su vida. ¿Qué le depararía este encuentro? Así, con el corazón latiendo con fuerza, Ana se preparó para el siguiente capítulo de su transformación. Ana se despertó temprano, el sol filtrándose tímidamente a través de las cortinas, recordándole que el día de la exhibición había llegado. A medida que los minutos avanzaban, una mezcla de emoción y ansiedad la envolvía. Se sentía como una actriz a punto de subir al escenario, haciendo frente a un público desconocido que podía aceptarla o rechazarla. Sin embargo, esta vez el acto no era solo acerca de sus cuadros, era un acto de amor propio. Al mirar sus obras, cada una contaba una historia, sus miedos, sus anhelos, sus luchas internas y, por primera vez, su deseo ferviente de ser vista. Se encontraba en un punto de inflexión. El arte ya no era solo un escape, sino un camino hacia su verdad. Con cada pincelada había derribado los muros de la duda y la timidez, y esa noche estaba lista para invitar a otros a ver su evolución. Su corazón latía con fuerza mientras organizaba las pinturas en la sala, ajustando cada una con esmero, asegurándose de que cada trazo mostrara su esencia.
La luz caía de una manera que hacía resaltar los colores, y por un momento sintió una paz inmensa. Pero al instante, aquel remolino de inseguridades regresó. ¿Cómo reaccionarían sus amigos? ¿Sería su visión lo suficientemente potente? La sombra del juicio acechaba, pero decidió no dejar que esas preguntas nublaran su momento. Cuando llegaron sus invitados, el barullo de las conversaciones hizo que su estómago se agitara. Cada risa y saludo era un recordatorio del mundo exterior, uno que durante años había evitado. Siendo anfitriona de su propia historia, se forzó a recordar su propósito, su viaje de autodescubrimiento. Mientras se movía entre las personas, hizo un esfuerzo deliberado por compartir sus pensamientos sobre cada obra, revelando no solo la técnica, sino también la historia detrás de cada color. A medida que avanzaba la noche, su confianza creció al escuchar los comentarios entusiastas. Su arte había despertado emociones en otros, y eso era algo en lo que nunca había creído posible. Sentía una conexión genuina con cada uno de ellos, y en esos momentos comprendió que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza que ahora la empoderaba. Sin embargo, a medida que la velada avanzaba, el amigo de Tomás, Carlos, llegó, y la atmósfera cambió. Con una opacidad en su mirada que no se pasó por alto, Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído mencionar a Carlos en las cartas, pero nunca había estado presente en su vida. A medida que se acercaba, una carga emocional regresó a su pecho. «Hola, Ana», saludó Carlos, su tono evocando recuerdos lejanos. «He escuchado mucho sobre ti y tu arte. Es impresionante». Ana sonrió, pero la sonrisa le pareció vacía. Aunque los elogios eran bienvenidos, su mente giraba en torno al eco de las revelaciones aún no pronunciadas. Él era el último hilo que conectaba la vida de Tomás con la suya, y la inquietud de que los secretos de su esposo pudieran desvelarse la hacía sentir expuesta. Cuando llegó el momento de hablar un poco más, Ana lo invitó a mirar más de cerca sus obras. Carlos asintió y al detenerse frente a una de las piezas más conmovedoras, su mirada cambió. Fue como si atravesara una barrera invisible. «Esta obra tiene una profunda conexión», dijo, su frente fruncida. «Es casi como si supieras algo que no has compartido». La mención de la conexión se sintió como un golpe. Las cartas de Tomás venían a su mente con renovado vigor. Su mensaje ya no solo destinado a ella, sino que ahora afectaba a su historia futura. ¿Qué sabía Carlos realmente sobre su esposo? ¿Acaso todo lo que había creído sobre su amado estaba envuelto en secretos que podría nunca imaginar? La noche prometía mucho más de lo que Ana había imaginado. Lo que debería ser un momento de autodescubrimiento pronto se convertiría en una confrontación con verdades ocultas que la harían cuestionar a fondo todo lo que creía saber sobre el amor de su vida. Mientras su corazón seguía latiendo con fuerza, Ana decidió que estaba lista para enfrentar cualquier realidad que surgiera. Era hora de abrir las puertas hacia lo desconocido. Pero aún no podía imaginar la magnitud de lo que Carlos estaba a punto de revelarle. Ana sintió cómo su estómago se contraía mientras Carlos mantenía su mirada fija en la pintura. La inquietud que había comenzado a crecer en su interior ahora se manifestaba en un pequeño temblor de sus manos. Había formado un refugio en el arte, un espacio donde podía expresarse sin inhibiciones. Pero aquella noche, ese refugio se veía amenazado por las palabras que parecían querer salir de los labios de Carlos. La conversación se desvió hacia la técnica y los colores, pero Ana pudo notar que su mente divagaba. La obra en particular, que tenía mucho que ver con su conexión con Tomás, la sentía un tanto insegura, mientras recordaba el significado detrás de cada trazo. Había comenzado a pintar un mundo de colores vibrantes, pero bajo esa superficie, sus inquietudes la atormentaban. Carlos, al parecer, estaba absorbiendo su angustia a través de las pinceladas. Con su habilidad para desmenuzar emociones, continuó analizando, consciente de que su mirada profundizaba en lo que Ana había intentado esconder. Ella sabía que su arte era un reflejo de su interior, pero esa noche, su vulnerabilidad se sentía más expuesta que nunca. Era un campo minado personal, listo para estallar con una sola palabra.
Los comentarios de los invitados los rodeaban, llenos de aplausos y elogios, pero su atención estaba atrapada en el diálogo que se desarrollaba entre ella y Carlos. Necesitaba recuperar el control. ¿Qué quería revelar él? ¿Qué estaba ocultando? Me alegra que te haya impactado, dijo Ana, intentando restarle un poco de peso a la atmósfera. Se obligó a mantener la voz serena. Cada obra tiene su historia, es un viaje. Carlos inclinó la cabeza, como si estuviera sopesando sus palabras. Ana sintió que su propio viaje se expandía en su mente, conectándose con las cartas de Tomás que había leído en la soledad de su hogar. Veía que cada palabra, cada proyecto de vida, la unía íntimamente a su amigo, y esa conexión que había creído cercana se volvía un rompecabezas inquietante. A veces, el arte puede entrar en zonas que no estamos listos para explorar, continuó Carlos, sus ojos aún fijos en ella. Su corazón latía con fuerza. La frase resonó en su mente como un eco. ¿Era posible que Carlos supiera más de lo que había revelado en sus cartas? Mientras el resto de los invitados se adentraba en conversaciones efusivas sobre sus obras, Ana sintió que la sala se desvanecía, quedando solo ella, Carlos y los secretos que ambos llevaban. ¿Por qué dices eso?, preguntó Ana, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. La incertidumbre en la reacción de Carlos se tradujo en una frialdad que desmanteló la confianza que había comenzado a construir. La tensión se volvió palpable, como un hilo en la cuerda dispuesta a romperse. Lo observó, con curiosidad y terror, deseando que su voz no anidara en las sombras. Tomás y yo compartimos mucho más que lo que tú conoces, dijo Carlos finalmente, sus palabras colisionando en la mente de Ana como un trueno en una noche tranquila. Y hay aspectos de su vida que él nunca te mencionó. Ana sintió el impacto de su declaración como una explosión de luz en su oscura incertidumbre. Un torrente de emociones atravesó su cuerpo, y en ese instante comprendió que la exhibición estaba destinada a ser solo el comienzo de su confrontación personal más significativa, la búsqueda de verdades que habían permanecido sepultadas. La revelación de Carlos sembró un conflicto interno en Ana. ¿Podría continuar su viaje de autodescubrimiento si ese viaje se veía empañado por una verdad que podía desestabilizar su amor por Tomás? ¿Estaba realmente preparada para lo que estaba por venir? Ana respiró hondo, sintiendo que el aire se volvía pesado. Era el momento de enfrentarse a los secretos. Su vida, como su arte, necesitaba ser iluminada, y en esa noche de revelaciones estaba a punto de descubrir su verdadera fortaleza. Ana sintió cómo el frío del aire nocturno entraba en sus pulmones a medida que tomaba una decisión. La intensificación de la conversación con Carlos había removido algo dentro de ella, algo que estaba oculto incluso para sí misma. La incertidumbre pendía en el ambiente como una nube oscura dispuesta a estallar. Consciente de sus emociones contradictorias, reflexionó sobre lo que significaba para ella el arte, como cada trazo de su brocha era un intento de aferrarse a lo que había perdido. Tomás había sido su inspiración, su motor, y ante la revelación de Carlos, se preguntó si había llegado el momento de desprenderse de esa imagen idealizada de él. No podía vivir en la negación, y ese era un primer paso hacia su evolución personal. ¿Qué más sabes de Tomás?, preguntó, esforzándose por mantener la serenidad en su voz, aunque la tensión se colaba entre cada palabra. Quería que esa línea de conversación fluyera, cada respuesta sería un peldaño más en la escalera hacia su verdadero yo. Carlos pareció titubear, como si pesara sus propias palabras. Finalmente, sus labios se abrieron, pero no sin antes observar el alrededor, como si buscara alguna aprobación. Ana sintió que su corazón se aceleraba, anhelando respuestas que podían resultar devastadoras. Tomás y yo tenían un trato, algo que nunca le comenté a nadie, dijo Carlos, y Ana sintió que una sensación de traición comenzaba a corroerla. Él hablaba sobre sus sueños, pero había un lado de su vida que prefería mantener oculto, su arte en solitario. Ana se quedó en shock. No podía creer que Tomás hubiera creado un espacio paralelo al que ella conocía. El eco de sus palabras reverberaba en su cabeza. ¿Cuánto había ocultado realmente? Comprender esto significaba despojarse de la imagen que había construido a su alrededor. Con cada nueva revelación, sus miedos ascendían. ¿Por qué no me lo dijo? Su voz salió más dura de lo que había intentado.
Ana sintió un ardor en su interior, no solo por la supuesta traición de Tomás, sino también por el sentimiento de que su conexión había estado incompleta. «No lo sé», respondió Carlos, sintiendo el peso de sus propios remordimientos. «Quizás tuvo miedo de que no entenderías. A veces el arte provoca vulnerabilidad, y Tomás era un hombre sensible, temía perder lo que tenía contigo». Las palabras de Carlos eran como dagas, cada una perforando sus corazones. Ana reflexionaba sobre la fragilidad de las relaciones. La falta de comunicación había creado un abismo entre ella y Tomás en vida, y ahora ese abismo se extendía entre ellos aún después de su muerte. Era insoportable. Se sintió abrumada por una marea de preguntas. ¿Qué otras partes de la vida de Tomás no conocía? ¿Podía ella realmente enfrentarse a una versión de la realidad que jamás había imaginado? Mientras la tensión se acumulaba, Ana tomó la decisión de no ser una víctima más de su propia ilusión. Se dio cuenta de que su viaje personal no se trataba solo de la superación de la pérdida. Se trataba de abrazar la verdad en su totalidad, incluso si esa verdad era dolorosa. Inhaló profundamente, decidida a no dejar que su arte se convirtiera en un mero reflejo de lo que había perdido. La noche seguía avanzando, pero para Ana el tiempo se había detenido. Con cada pieza de información que Carlos le ofrecía, se sentía como si se armara un rompecabezas complicado, donde cada nuevo descubrimiento le acercaba a una identidad que había estado adormecida hasta ese momento. Sabía que su viaje hacia la verdad apenas comenzaba. Sin embargo, una última frase de Carlos resonaba en su mente, como un mantra. No siempre se trata de lo que vemos por fuera. ¿Se atrevería a mirar más allá de lo superficial, incluso si eso significaba desenterrar secretos que cambiarían para siempre el recuerdo que tenía de Tomás? En medio de la confusión, una chispa de determinación comenzó a brotar. Era el momento de desentrañar los secretos ocultos en la casa de Tomás, donde su arte y su vida personal se entrelazaban en formas que ella jamás había imaginado. Lo desconocido la esperaba, y Ana se sintió empoderada. El arte no solo sería su refugio, sino también su camino hacia la verdad. ¿Estaba realmente lista para lo que iba a descubrir? Con esa pregunta retumbando en su mente, se dio cuenta de que la próxima etapa en su viaje no solo implicaba sumergirse en la vida oculta de Tomás, sino también en la búsqueda de su propia voz auténtica. La vida le había dejado dos opciones: huir o enfrentarse, y ahora, más que nunca, estaba decidida a avanzar. La casa de Tomás se erguía ante Ana como una mezcla de recuerdos y sombras, el lugar donde su vida juntos había tomado forma y, al mismo tiempo, donde muchas cosas se habían ocultado. Empacó algunas herramientas de pintura en su bolso, un intento por llevar el arte a ese lugar que había sido tan significativo para ambos. Mientras se acercaba a la puerta, sintió un nudo en el estómago. Este no era solo un espacio físico, era el umbral de su dolor, su esperanza y sus nuevas decisiones. Entró con cautela, el aire cargado de la esencia de Tomás, pero también de lo desconocido. Cada rincón parecía susurrarle verdades que habían estado guardadas durante demasiado tiempo. El estudio de Tomás, su santuario personal, la esperaban. Al cruzar la puerta, los ojos de Ana se abrieron de par en par. No era solo un lugar lleno de lienzos y tubos de pintura, era un copioso testimonio de su vida, lleno de emociones que él había retratado sin miedo, mientras que sus propias emociones habían permanecido restringidas. El caos en el espacio revelaba su dualidad. Obras inacabadas se agolpaban en las paredes, y entre ellas, una pintura cubierta con una sábana capturó su atención. Se acercó, temerosa pero decidida. Con las manos temblorosas retiró la tela, y lo que vio la dejó sin aliento. Un autorretrato de Tomás, pero no como ella lo recordaba. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, una lucha interna desconocida para ella. Allí, en ese lienzo, Ana vio las huellas de su vulnerabilidad, las que había ocultado detrás de su risa y encanto seductor. A medida que observaba cada trazo, Ana sintió una conexión intensa con su esposo. Era como si pudieran comunicarse más allá de la muerte, una conversación que nunca habían tenido.
Se preguntó si Tomás había querido compartir esta parte de sí mismo, pero el miedo lo había mantenido en silencio. Esa revelación la llenó de ira y tristeza. ¿Por qué no había compartido su lucha con ella? ¿Cuántas veces había estado al borde de la desesperación sin que ella lo supiera? Siguió explorando el estudio, encontrando bocetos en los que se reflejaban no solo su mundo, sino el de otros. Rostros desconocidos, expresiones de dolor, sueños rotos, una serie de retratos que hablaban de la soledad que había sentido. Cada descubrimiento era un golpe que derribaba la pared de la idealización que había construido en torno a su relación. Ana se sentó en una de las sillas de su estudio, con la mente al borde del colapso. El arte siempre había sido su refugio, y ahora, con esa nueva perspectiva, se dio cuenta de que también podía convertirse en su prisión. La liberación que buscaba no se conseguiría al evitar el dolor, sino al confrontarlo y hacer un espacio para la verdad. Con cada nuevo descubrimiento, el peso de la traición se transformaba lentamente en una oportunidad de crecimiento. Pero aún necesitaba respuestas. Lentamente tomó un cuaderno que estaba sobre la mesa. En él encontró fragmentos de pensamientos, esbozos de frases que revelaban inseguridades y aspiraciones, pero también un profundo deseo de conexión. ¿Por qué no puedo compartir esto? ¿Qué pasaría si me ven como soy? Cada línea era una invitación a desenterrar la realidad oculta que había rodeado a Tomás. La determinación creció en ella. Lisó en su mente un plan claro. Debía volver a enfrentarse a Carlos, ya no solo para entender a Tomás, sino también para comprenderse a sí misma en relación a él. La necesidad de responder a esas preguntas que atormentaban su ser se tornado en un imperativo. Una parte de ella aún dudaba, preguntándose si realmente estaba lista para todo lo que podía venir a la luz. La idea de enfrentarse a la verdad de lo que había sido Tomás, de quién él realmente era, la abrumaba, pero otro instinto la empujaba a seguir adelante. Ana sabía que su viaje hacia la verdad apenas comenzaba, pero ¿qué haría cuando descubriera lo que Carlos realmente conocía? La próxima conversación podía cambiarla para siempre. La empujaría al borde de la revelación definitiva, donde la luz y la sombra de Tomás se unían en una sola verdad. Ana respiró hondo y se llenó de determinación. Estaba lista para lo que fuera que la esperara. Ana se despertó al día siguiente con la mente llena de ideas y emociones que se agolpaban, ansiosas por salir. Había decidido que no podía seguir siendo la misma. Rogar por respuestas sin actuar sería un ciclo perpetuo de sufrimiento. Había una verdad que debía desenterrar, y ella iba a ser la protagonista de su propia historia, no solo un eco del pasado. Se sentó en la mesa del desayuno, la luz del sol entrando por la ventana, como si también quisiera iluminar su alma en crisis. Con cada bocado, sus pensamientos se agolpaban, y cada sorbo de café la acercaba más a la resolución que ansiaba. Tenía que ver a Carlos, la pieza clave del rompecabezas que había dejado Tomás. Una chispa de determinación brotó en su interior. Había comenzado la búsqueda no solo de la verdad sobre su esposo, sino también de su propia identidad. El dolor y la traición que sentía eran abrasadores, pero no podía dejar que eso la definiera. Al contrario, ese dolor podía transformarla en alguien más fuerte. Tenía que adoptar una actitud de búsqueda activa, una convicción de que cada nuevo día era un lienzo en blanco. Ana decidió emplear su arte como herramienta de conexión y autoexploración, incluso si el camino era incómodo. Preparó un espacio en su casa donde podría concentrarse. El estudio de Tomás, ahora saturado de recuerdos, sería su laboratorio emocional. Colocó un lienzo en blanco frente a ella, un símbolo del futuro incierto que la aguardaba. A medida que sumergía el pincel en la pintura, vislumbró visiones de lo desconocido. Imaginó retratos de Tomás, no solo del hombre que había amado, sino de las facetas distintas, las sombras que había creado en su vida. Cada trazo era un intento de reconciliar su amor con el dolor que había traído. Se desahogaba en el lienzo, lo llenaba de colores vibrantes y oscuros por igual. La creación se convirtió en una catarsis. Cada pincelada la acercaba más a la claridad sobre su relación y su valor personal. En ese estudio, Ana comenzó a ver los matices complejos de su vida, cómo el amor y la tristeza coexistían en ella de una manera única. Al finalizar la pintura, se sintió consciente de un nuevo vacío. Debía encontrar a Carlos, pero también era importante prepararse para lo que podía descubrir.
se dio cuenta de que no solo buscaba respuestas sobre Tomás, sino también un espacio en el que pudiera ser auténtica sin las construcciones que habían limitado su ser. La presión de lo oculto podía ser liberadora, dando paso a la exploración de su propia esencia. Ese pensamiento la llevó a atrapar una idea poderosa. Las respuestas que buscaba no solo las encontraría a través de Carlos, sino también dentro de sí misma. Debía ser capaz de confrontar su miedo al rechazo, a la verdad que podría desestabilizarla o empoderarla. Darse permiso para ser vulnerable era un acto de valentía, uno que nunca había practicado plenamente en su vida. Con un profundo suspiro, escribió el número de Carlos en un papel, con la expectativa de que cada nuevo paso que diera la acercaría a una autorreflexión profunda. Cuando finalmente lo llamara, tenía que estar lista para lo que escucharía, no solo sobre Tomás, sino sobre ella misma. En su mente resonaba una realidad inquietante. El encuentro con la verdad puede ser la clave para su transformación, pero podría muy bien desatar un torrente de emociones que pondrían en entredicho todo lo que había conocido. ¿Sería capaz de soportar lo que podría salir a la luz? La presión aumentaba mientras se acercaba el momento de hacer la llamada. Decidió que no importaba la verdad, lo que realmente contaba era cómo eligiera responder a ella. El teléfono sonó al ser marcado, y mientras esperaba que Carlos atendiera, Ana sintió que toda su existencia pendía de un hilo. ¿Qué revelaciones cambiarían irrevocablemente su vida? El tono del timbre resonó en la habitación, y Ana sintió una mezcla de nervios y determinación burbujear en su interior. El sonido pareció amplificarse, cada segundo que pasaba se convertía en un eco de sus propios pensamientos. Finalmente, la voz de Carlos atravesó la línea, clara y distante, una presencia que prometía respuestas y al mismo tiempo más preguntas. «Ana», dijo él, con un tono que, aunque cálido, parecía contener un matiz de sorpresa. Esa simple palabra resultó ser un rasguño en la superficie de su vulnerabilidad. Ana sabía que tenía que hacer la pregunta que había estado evitando, pero el miedo todavía la atrapaba en su garganta. Tomó aire y se lo tragó. «Carlos», comenzó, a pesar de que su voz temblaba, «necesito hablar contigo sobre Tomás». La pausa para sus palabras se sintió interminable, como si el mundo se detuviera mientras Carlos procesaba la información. Finalmente, él respondió, «Claro, ¿qué necesitas saber?». Su voz, aunque firme, tenía un aire de cautela que incomodó a Ana. No podía evitar sentir que esta conversación llevaría a un camino del que no podía regresar. Las palabras empezaron a fluirle más fácilmente a medida que se adentraba en el tema. Ella expuso la traición que la había dejado en la incertidumbre, su lucha interna por entender quién era realmente y cómo Tomás había sido, al mismo tiempo, el amor de su vida y su mayor dolor. Mientras hablaba, Ana comenzó a ver cómo su vulnerabilidad transformaba la conversación. Cada pequeño fragmento de su historia se sentía como una liberación, no solo hacia Carlos, sino hacia sí misma. Sus quejas y temores se deslizaban con cada palabra, dibujando el contorno de la nueva mujer que empezaba a emerger. La artista dentro de ella empezaba a imaginar un nuevo retrato, uno no de su esposo, sino de su propia evolución. Carlos la escuchaba en silencio. Al finalizar, Ana sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La espera de su respuesta hacía que el aire se volviera denso. «Hice lo que pude por mantener a Tomás a flote», empezó Carlos, y su voz resonó en la habitación como un tambor ominoso. «Pero había cosas que él nunca te contó». Los detalles que siguieron cayeron sobre Ana como un aguacero. Secretos de deudas ocultas, amistades tóxicas y un pasado que, según Carlos, había estado enredado en sombras mucho antes de que se conocieran. Cada revelación abría una nueva herida y, al mismo tiempo, comenzaba a iluminar la penumbra en que se había estado moviendo. Ana escuchaba y sentía cómo reafirmaba su decisión de tomar el control. Esta no era solo la historia de Tomás, era su historia ahora. Carlos continuó hablando, pero su voz se convirtió en un murmullo abstracto a medida que Ana procesaba su propio lugar en medio de la tormenta. El hilo de su vida parecía cobrar sentido en el caos recién revelado, pero así como las piezas del rompecabezas empezaban a alinearse, también emergía un nuevo dilema.
Ana comprendía que enfrentar esas verdades exigía más que solo escuchar, debía actuar. Necesitaba decidir qué quería, quién quería ser y cómo lidiaría con el pasado que recién emergía. El recorrido hacia su propia sanación estaba delante de ella y cada paso requería no solo coraje, sino también autenticidad. ¿Podría realmente liberarse de las cadenas del pasado y enfrentarse a lo que sucedió, incluso si eso significaba investigar los secretos que habían turbiado su amor? Mientras la conversación continuaba, Ana sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por los secretos de Tomás, sino por el atisbo de una nueva vida que podía ser suya. Esa urgencia, esa presión interna, la empujaba hacia un destino aún incierto. Pero una pregunta persistía en su mente. ¿En este nuevo camino hacia la verdad podría soportar la frágil línea entre el amor y el dolor? ¿Y qué elecciones irían moldeando su futuro? Con esa incertidumbre en el pecho, Ana tomó una decisión. Debía confrontar a los amigos de Tomás. Tenía que reunir cada fragmento de información, cada relato que pudieran ofrecer y, una vez más, mirarse en el espejo. La búsqueda por la verdad no había hecho más que comenzar. Ana se despertó temprano, antes de que el sol acariciara la ventana de su dormitorio. Había pasado la noche en vela, dando vueltas a lo que había aprendido sobre Tomás, y ahora la pesada sensación de incomodidad seguía presente. La luz de la mañana entraba con cautela, como si también dudara en descubrir lo que ella misma había estado tratando de ocultar. Sin perder tiempo, se duchó, su mente bullendo con una mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que las respuestas que necesitaba estaban en su camino, y a pesar de los temores, la claridad la impulsaba hacia adelante. Había llegado el momento de enfrentarse a las amistades de Tomás, esos círculos que habían quedado en la penumbra y que, aunque la habían visto invariablemente, no le habían ofrecido jamás un verdadero punto de conexión. Tomó un desayuno escueto, rápidamente, y se preparó para una jornada llena de decisiones difíciles. La idea de cada conversación venidera la llenaba de adrenalina. Había un fuego en su interior que necesitaba avivarse. El primer lugar a visitar era el bar donde Tomás solía reunirse con sus amigos. Recordó el brillo en sus ojos cuando hablaba de esas noches y el hecho de que nunca le había compartido las sombras que las acompañaban. Se encontró de pie frente a la entrada, su corazón tamborileando, cuestionándose si realmente estaba lista para entrar en un mundo de recuerdos y revelaciones. Al cruzar la puerta, la atmósfera del lugar era una mezcla de risas y murmullos de conversación. Los rostros que la rodeaban eran conocidos, pero el peso de la incertidumbre hacía que se sintiera como una forastera. En la barra reconoció a Javier, un viejo amigo de Tomás, que la miró con sorpresa. «Ana», dijo él, dejando a un lado su bebida, «¿qué te trae por aquí? Necesito hablar contigo». «Sobre Tomás», respondió ella, midiendo cada palabra. La sinceridad en su voz resonó, y vio cómo la expresión de Javier cambió de curiosidad a confusión. Él asintió, invitándola a tomar asiento. Ana sintió un momento de calma en medio del caos. Necesitaba abrir las compuertas de su dolor y confusión, y solo con la verdad podría aliviar la carga que llevaba. «Carlos me ha contado cosas que no sabía», comenzó. Al compartir sus palabras, sintió la tensión irse aflojando. Cada fragmento de información se sentía como un ladrillo que caía al suelo, y a la vez construía algo nuevo, un nuevo entendimiento de su vida compartida. Javier le escuchó. Su rostro reflejaba la incomodidad de las verdades que ella desnudaba ante él. Finalmente, después de un instante de silencio, él se inclinó hacia adelante. «Hay mucho que no sabías, Ana. Tomás, a veces su vida era más complicada de lo que parecía. Había cosas que él...» Aquella respuesta era el inicio de una revelación. Ana sintió el pulso apresurándose en su pecho. Detrás de los ojos de Javier existían historias que desentrañar, verdades que se vislumbraban en las sombras. La unió en la necesidad de desenterrar no solo los secretos de Tomás, sino también los de su propia identidad. A medida que Javier comenzaba a hablar, Ana se sintió como una investigadora en un caso que prometía ser explosivo. Pero no era solo una búsqueda de secretos, era un viaje hacia el autoconocimiento. Sin embargo, tras cada descubrimiento, Ana sentía los ecos de su pasado atormentándola, reforzando su deseo de entender qué había estado en juego realmente.
Era el momento de confrontar no solo a las amistades de Tomás, sino también las elecciones de su propia vida y el amor que había creído tener. Mientras más Javier compartía, más clara se volvía su visión. Sin embargo, la pregunta seguía latiendo en su interior. ¿Podría realmente manejar la complejidad que se estaba revelando y qué decisiones drásticas tendría que tomar en el proceso? La conversación con Javier las llevó rápidamente hacia un punto crucial. Él mencionó un encuentro que había tenido con uno de los contactos de Tomás, un nombre que no le era familiar y que resonaba como una advertencia. ¿Sería posible que allí, en esa conexión ajena, existieran las respuestas que tanto anhelaba? Ana tomó aire al darse cuenta de que el camino apenas comenzaba y el tiempo para dejar atrás sus miedos había llegado. El próximo encuentro podría abrir una puerta prohibida, un lugar donde sus expectativas se enfrentarían a la cruda realidad de lo que realmente había sido la vida de Tomás. Su corazón latió con fuerza al considerar lo que se avecinaba. ¿Estaba preparada para esa revelación? Ana, habiendo escuchado la revelación de Javier, sintió cómo una brisa de claridad comenzaba a despejar las nubes de confusión que habían envuelto su vida desde la muerte de Tomás. No podía seguir en la oscuridad, necesitaba adentrarse más en la vida secreta de su esposo, donde las verdades ocultas esperaban ser desveladas. Con cada palabra de Javier, el fuego de su determinación crecía y le espoleaba a enfrentar su dolor. Al salir del bar, Ana se sentía como una nueva persona. Había comprendido que para sanar no solo debía explorar los residuos de la vida de Tomás, sino también enfrentarse a las expectativas de su propia vida. Caminó con paso firme, consciente de que cada paso la conducía un poco más cerca de la verdad que había estado buscando. No se detendría hasta descubrir qué más escondía su difunto marido. El encuentro con Carlos se volvió un propósito inminente. Se envió un mensaje para confirmar la cita y mientras anhelaba el momento, preparó su corazón para recibir todo lo que Carlos pudiera decirle. Sabía que la historia que se había recabado era compleja y polifacética. La idea de que Tomás había compartido un lado de su vida que le había sido totalmente desconocido le hacía palpitar el pecho con una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando llegó el día del encuentro, el café donde se iban a ver era un espacio que respiraba vida y dinamismo. Ana llegó antes, como si así pudiera acoplarse a la energía que la rodeaba, pero las mariposas en su estómago no la dejaban tranquila. Este sería el momento decisivo en su transformación, y por primera vez, Ana se vio capaz de afrontar cualquier revelación, por dolorosa que fuera. Estaba lista para tomar el control de su vida. Al entrar, vio a Carlos sentado en una mesa en la esquina, con una expresión seria pero comprensiva. Al acercarse, sintió que la atmósfera estaba cargada de una energía que prometía ser poderosa. «Gracias por venir, Ana», dijo Carlos, dejando su café a un lado. «No lo es, pero tengo que hacerlo, tengo que entenderlo todo», respondió ella, con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Sin el miedo que la había frenado antes, su voz resonó con confianza. Quería saber lo que Carlos había decidido ocultar. Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo que voy a contarte es difícil. Tomás se enfrentó a muchas sombras que muy pocos conocen. A veces, sus batallas lo llevaron a actos que nos dejaron a todos en la incertidumbre». Ana sintió cómo su corazón se aceleraba, pero no se detendría. «¿Qué sucedió? ¿Por qué no me lo dijo? Yo era su esposa, su confidente». Tomás tenía miedo de decepcionarte. Luchó contra sus propios demonios, pero hubo personas en su vida que, a pesar de ser amigos, influyeron en decisiones erróneas. Esas decisiones lo llevaron a un punto de quiebre. Se sentía atrapado, el miedo a perderte lo paralizó. Mientras Carlos hablaba, Ana se dio cuenta de una verdad crucial. Tomás le había ocultado su conflicto para protegerla, pero ahora esa misma protección era un peso que tenían que deshacerse ambos. Tomás había luchado solo y ella debía sacar la fuerza de esa lucha. Carlos continuó revelando detalles que la hicieron sentir nauseabunda, las deudas que había acumulado, las decisiones equivocadas bajo la presión de las expectativas y los sueños que jamás se atrevió a asumir. Pero después de cada revelación, Ana sintió cómo la rabia se convertía en empatía.
no estaba dispuesta a acabar su vida sintiéndose víctima de un amor que había estado marcado por secretos. Al contrario, decidió que debía honrar a Tomás creando su propia luz, en lugar de vivir a la sombra de sus errores. La tristeza comenzó a mezclarse con la determinación, y así se vio impulsada a enfrentar ella misma su propia lucha interna. «Carlos», interrumpió ella, «gracias por ser sincero. Esto es doloroso, pero reconozco que debo vivir mi verdad ahora. Tomás no está aquí para hacerlo, pero yo puedo hacerlo en su nombre y en el mío. Ya no voy a vivir en la sombra de su vida». La mirada de Carlos se iluminó y, por primera vez, comprendió que Ana no estaba buscando culpables. Ella quería liberarse de la carga de lo que había sido. «Tu fuerza es admirable, Ana. No debes olvidar que no estás sola en esto. Siempre estaré aquí para ayudarte», dijo Carlos, no como un amigo de Tomás, sino como alguien que ahora apreciaba su valentía. Con ese sentimiento en su interior, Ana se despidió de Carlos, habiendo encontrado no solo respuestas, sino también una nueva dirección para su vida. En su mente se formó un nuevo objetivo. El arte de Tomás y su historia merecían ser compartidos, no con miedo, sino con un nuevo ímpetu. Las exposiciones que ella había imaginado no solo rendirían homenaje a su esposo, sino que también se convertirían en un espacio para su crecimiento personal y artístico. A medida que se alejaba del café, una sensación de ligereza la envolvía. Había decidido abrirse a todo lo que su vida y su arte podían ofrecerle, y sobre todo, aprender a abrazar no solo la luz, sino también la oscuridad que las experiencias de ambos habían dejado. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. En su corazón llevaba el recuerdo de Tomás y, con cada pincelada, prometió honrar no solo la vida que había compartido con él, sino también la suya, que estaba finalmente comenzando a florecer. Ana regresó a casa. El estudio la esperaba, y con cada trazo se sentiría más ligera, más auténtica. Así, el viaje había comenzado. Había descubierto las sombras, pero también el brillo de su propia luz, y estaba dispuesta a compartirlo con el mundo. El arte renacería en sus manos, y su voz, una vez ahogada, comenzaría a ser escuchada. En este nuevo capítulo de su vida, Ana iba a ser la creadora de su destino. Nuevamente, por fin, el lienzo de su vida quedaba dispuesto, esta vez con la certeza de que estar lista para el viaje. Ahora, mientras se sentaba ante su lienzo en blanco, la vida parecía llenarse de colores vibrantes, y con cada pincelada se acercaba al futuro que nunca había creído posible. Así, Ana se dio cuenta de que lo más importante por descubrir no eran solo los secretos de Tomás, era la historia de su propia superación personal y el arte que brotaba desde las profundidades de su ser. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.